Hablemos un poco de los fondos de pensiones privados. A diferencia del público, donde es un fondo común y si usted no ahorró lo suficiente, el Estado cubre el hueco que le quede faltando a ese fondo, hueco que en este momento es el principal rubro del presupuesto nacional, vale más que el presupuesto de defensa, vale más que el presupuesto de educación. Creo que las cifras hablan de que el déficit ya está en unos 50 billones anuales, pero el problema es que además eso tiende o a llegar a esa cifra o inclusive es superior si no se toman decisiones. Así que a pesar de lo impopular, este va a ser una discusión que como país tengamos que dar en el corto plazo. Ahorita hablamos un poco de eso, pero ya les hablé de que las reglas en cuanto al número de semanas y al promedio sobre el cual se calcula hagan que usted le tenga que mermar o trabajar muchos más años para alcanzar ese derecho, pero también se está hablando el tema de igualar las edades, que hoy están en 57 para mujeres y 62 por hombres. La idea es igualar las dos, pero además subirlas, o sea que no se extrañe que haya alguna propuesta de que las edades sean de 65 años para ambos géneros. Pero en los fondos privados la diferencia es que usted se pensiona según lo que ahorre. Entonces, pues el que ahorró mucho tendrá posibilidad de una pensión más alta. Lo que pasa es que con las tasas de rentabilidad que uno observa, de todos modos las pensiones no son lo que la gente espera, están bastante lejos de lo que es el ingreso promedio o el ingreso base de cotización. Para hacerles una idea, lo que yo he visto es que la cosa está entre el mínimo y un 20-25% del ingreso al que usted esté acostumbrado, o sea que si usted está cotizando sobre una base de 10 millones de pesos con un fondo privado, de pronto la pensión podría estar entre los 2 y 3 millones de pesos, dependiendo de cuánto tiempo cotizó usted sobre esa base. Con un fondo público le iría mucho mejor. Entonces, ahí otro tip. A las personas que tienen niveles de ingresos altos, ¿sí? Podría ser que les convenga mucho más el régimen público como está hoy, porque allá obtienen pensiones más altas. El asunto es que nada nos garantiza que eso no vaya a cambiar en esta próxima reforma pensional, sobre todo para las personas que sean menores de 50 años, 45 años, no sé dónde irán a poner el corte, pero cuando suceda la reforma pensional, lo que van a decir es los que a hoy tengan cumplido 50 años, se les respeta las reglas de juego anteriores, y los que tengan menos de 50 años, nada, ya no les vale. Así que al final a lo que apunta la reforma es a que dé lo mismo estar en un fondo público o estar en un fondo privado, o sea que en ambos va a salir mal pensionado. Eso es para lo que usted tiene que prepararse. Hay unos mitos que no son ciertos. Lo primero es que si se le acaba el ahorro, pues ya no hay pensión. La pensión en Colombia pues es de carácter vitalicio. Si el fondo se quiebra, mi ahorro se pierde. No, el fondo de pensiones maneja eso como un pasivo y tiene unos seguros, unas coberturas, una vigilancia. Así que no, el patrimonio de la administradora del fondo de pensiones es diferente de los ahorros que usted ha depositado allí. Esa plática no se le debería perder. Y bueno, la pensión dependerá no solo de cuánto ahorró usted, sino de las rentabilidades que se obtengan. Al final van a hacer un cálculo actuarial. Van a proyectar cuál es la edad posible, la expectativa de vida. Hoy lo están haciendo creo que para 110 años. Van a ver cuándo se va a retirar usted. Hay posibilidades de uno retirarse anticipadamente, pero la pensión va a ser muy pequeña. Si usted tiene hijos pequeños, su esposa, la posibilidad de que usted se muera y toque seguirle pagando a ellos. Y en base a todo eso le van a hacer una liquidación. Así que cada caso es individual, no les puedo dar una fórmula aquí, esos cálculos los hace directamente y son un poquito complejos el fondo de pensiones. Yo les recomendaría que hagan la doble asesoría a la que tienen derecho y en la que seguramente van a ver que bajo las reglas actuales, insisto, si usted gana menos de 2 salarios mínimos, le da igual en los dos sistemas, pero si tienen ingresos altos, 5 millones o más, definitivamente le va mejor en el régimen público. Ahora, si usted hoy se gana 5 millones y tiene 40 años, pues el panorama es muy negativo porque a donde apunta la reforma es que va a dar lo mismo, va a dar lo mismo estar en uno o en otro. Pero por ahora, en el régimen público, en el régimen privado, solo con 1.150 semanas se cotiza, siempre se va a pensionar, así no, si tiene las semanas cotizadas,
así el ahorro no le alcance, hagan las cuentas y no le dio, hay un fondo de pensión de garantía mínima que le va a garantizar que si usted cumple al menos con las 1.100 semanas, así estos cálculos no le den ni siquiera para el mínimo, le van a pensionar con el mínimo, que ese va a ser la pensión. Yo creo que por lo menos en el 80 o 90% de todos los casos. Cuando usted se pensione, hay dos posibilidades de pensionarse con un fondo privado: la renta vitalicia o el retiro programado, pero la verdad es que esta opción prácticamente no la están ofreciendo en ninguna parte, y los poquitos que se están pensionando con los fondos privados, que son muy poquitos, pues porque hay mucha gente que apenas ve que está cerquita de la edad se pasa para el fondo público. Insisto, podría ser un error para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, porque ahora van a tener que trabajar 150 semanas más para obtener el derecho. Pero esta renta vitalicia casi nadie la escoge. A la mayoría le están pensionando en los fondos privados con retiro programado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada año recalculan cuánto es el valor de su pensión en función de la expectativa de vida y de ese cálculo actuarial, así que usted está asumiendo los riesgos financieros y de supervivencia. ¿Eso qué significa? Si usted nada que se muere, ¿sí? Vea, está relajado, pasando bueno con los nietos, amañado con la vida y nada que saca la pata, estira la pata, cuelga los guayos y vive y se come la plata cada año, miran qué saldo queda en esa cuenta, ¿cierto? Y sobre ese saldo diga, este tipo nada que se muere, ole, no, pues proyectémosle entonces 10 o 20 años más. ¿Cómo ha de ser que dure más de ahí? Ya tiene 100. ¿Será que nos dura hasta los 120? ¡Jue madre! O le mandamos una agüita embotellada y se la dejamos por ahí en la oficina, destapadita, que se la tome a ver. Eso ya ha funcionado en otros casos en Colombia. Entonces 120 millones de 120 años, entonces le liquidan otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Su pensión podría ser cada año menor. O sea, esto va bajando porque cada año le hacen la liquidación y dice, oiga, yo no le puedo seguir sosteniendo esa pensión de 3 millones. Es posible que por aquí al final su pensión sea de 1 millón y le digan, no, ¿sabe qué? Vea, definitivamente ya nos toca aguantárnoslo hasta que se muera, pero usted ya se comió la plata. Vamos con cargo al fondo de garantía de pensión mínima y usted ya muérase cuando le dé la gana, que igual la plata ya se la gastó, le seguimos dando el mínimo hasta que se muera. Ahora, ¿qué tiene de bueno del retiro programado? Usted a los 62 años celebró, me pensioné, hijo de madre, 3 millones de pesos de pensión y tiene como 1.000 millones guardados en ese ahorro. Y a los 62 años y un mes le dio coronavirus y se murió. Chao. ¿Qué sucede? Los 1.000 millones de pesos los hereda o a su esposa o a los hijos o a los que son heredables de acuerdo con las leyes sucesorales colombianas. Recuerde que el amor primero desciende, después asciende y después trasciende. Desciende hacia los hijos, asciende, no tiene hijos, bueno, y esposa, ¿no? Hacia arriba, hacia los padres. No tiene padres, no tiene hijos, hacia los lados, trasciende. Entonces será pues a los hermanos, tíos, y si no, el Estado gustoso va a recibir esa platica. Entonces, si usted opta por la renta vitalicia, usted ya queda asegurado. Me pensionaron con 3 millones, pero es 3 millones hasta que me muera. Si me muero mañana, fue hasta ahí. Si me muero dentro de 50 años, fue hasta allá. Pero tenga presente, si usted se pensiona con renta vitalicia, tenía 1.000 millones ahorrado, le dieron una pensión de 5 mañana, desde 5 millones de pesos, y usted bajándose del andén se resbaló, se golpeó en la cabeza y se mató, no alcanzó a cobrar ni la primera pensión, ya, perdió el año. Esa plata se le traslada a una aseguradora que es la que asume los riesgos por usted. Entonces eso es para que lo tengan presente. En un fondo privado, pues entre más plata tenga, mejor será la pensión. Se puede pensionar antes de cumplir la edad, eso sí, con poquito. Lo que sobre, si usted no ha optado por la renta vitalicia o si se muere sin haberse pensionado, que esa es otra cosa. Si usted se muere sin haberse pensionado, recuerde que usted tiene también derecho a la pensión de supervivencia. Y supongamos que usted, para el momento en el que se murió, primero no era casado, era viudo. Entonces, esposa para que reciba pensión de supervivencia no hay. Y sus hijos son mayores de edad, mayores de 25 años. Tampoco tienen derecho a la pensión de supervivencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la plata que tengo ahí?
se heredan. Igual sus hijos van a heredar esa plata, como haberles dejado una casa, como haberles dejado un carro, como haberles dejado un ahorro. Bueno, y en los fondos que no logren ustedes las 1150 semanas, por la razón que sea, eso es una ventaja interesante. No me pensioné, le devuelven la plata, capital más intereses, que la rentabilidad de los fondos de pensiones, se me escapa en este momento el porcentaje, pero sí ha sido muy superior a la inflación, a pesar de que tienen baches. En general, a largo plazo, siempre han tenido rentabilidades muy superiores a la inflación. Si usted le llegara a ocurrir lo mismo en el fondo público, le devuelven la plata que hizo, pero solo ajustada por la inflación. Entonces, supongamos que usted cotizó 1000 semanas. ¿En dónde le iría mejor si le dicen, mire, usted no se va a pensionar porque no cumplió los requisitos en ninguno de los dos? En el uno necesitaba 1300 semanas en el público. En el privado necesitaba 1150 semanas. No cumplió con ninguna de las dos. Si usted está en un fondo privado, le van a devolver el capital más los rendimientos, que es mucha más plata que si está en un fondo público, donde van a devolverle los aportes ajustados por la inflación. Entonces ahí viene una reflexión que es muy personal, pero no tomen el consejo mío. Yo tengo la sensación de que personas que ganan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, les conviene mejor estar en un fondo privado porque, uno, se pensionan 150 semanas antes. Dos, se pensionen en uno u otro, igual la pensión va a estar igualita al salario mínimo. Tres, si no se lograran pensionar, les van a devolver mucho más dinero en el fondo privado. Bueno, ahí está. Y si en ambos corona, igual le va a quedar la pensión del salario mínimo. Esto que acabas de ver, puedes verlo también en vivo, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, en nuestro programa de educación financiera virtual. Te esperamos.